Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente Él murió. Mi mente no puede entender cuán grande su amor por mí es. Su gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy y todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Oh, la muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tu mano me protegerá. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo soy y todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Oh, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Oh, solo tú. Y es por ti, Jesús, ahora vivo por ti. Jesús, ahora vivo por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, ahora vivo por ti. Jesús, ahora vivo por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá y todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo,
Muy buenos días en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado para gozarnos, para deleitarnos delante de su presencia en este día que ha hecho el Señor, en este día que es el día del Señor, en el cual nos reunimos hoy a través de estas transmisiones para seguir adorando y seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por el tiempo de adoración que hemos tenido, y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje con la ayuda del Señor, un mensaje que de alguna manera quiero darle una cierta continuación, una continuación al mensaje del domingo pasado, y con la ayuda de Dios espero que sea de bendición para su vida. Voy a pedirle que me acompañe, por favor, primeramente orando. Vamos a pedirle al Señor para que Él nos guíe en esta mañana y que su palabra sea penetrando a nuestro corazón, iluminando nuestras mentes, iluminando nuestras vidas para gloria de su nombre. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, adoramos tu nombre. Bendecimos tu glorioso nombre. Señor, declaramos y confesamos que tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. En esta mañana, Padre, nos disponemos a escuchar, Padre, de tu palabra, a compartir de tu consejo, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo revelación a nuestras vidas, y que todo lo que aquí se exprese, Señor, sea una palabra genuina, Señor, que provenga de tu corazón, Señor, y que pueda estar afianzada, Señor, en la palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos, y como siempre, Padre, te ruego que me des habilidad, Señor, para poder compartir de este mensaje para todos aquellos que hoy lo están escuchando a través de estos medios. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, como siempre les digo, cada domingo, espero que con la ayuda del Señor ya estemos todos ahí preparados. Y hermanos, repito, siempre, hermanos, con sus Biblias. Es bien importante, es muy importante, mis hermanos amados, que estemos ahí preparados con nuestras Biblias, porque es la forma, hermanos, es la manera en que podemos ir viendo con la ayuda del Señor, pues que la palabra que aquí se expresa tenga precisamente un fundamento escritural, un fundamento en la palabra de Dios. Yo espero, hermanos, que la semana pasada el mensaje que compartí haya producido en su corazón un gozo en su vida, un gozo de acuerdo a ese mensaje que compartí, y que nos hablaba, entre otras cosas, el privilegio, la bendición de ser llamados amigos por nuestro Señor Jesucristo. En ese pasaje de Juan 15, versículos del 12 al 17, veíamos ese diálogo que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos. Y la verdad que cuando analizábamos este pasaje, pues a la luz del pensamiento humano nos parecería verdaderamente absurdo que les decía yo la semana pasada, que simples mortales, simples seres humanos, pudiéramos disfrutar de ese término y de ese título que nos da el Señor, como el ser llamados amigos. Amigos con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, quien creó con su palabra todo lo que vemos. Posiblemente nos hubiese parecido en otros tiempos una idea demasiado atrevida el pensar que Dios se deleite conmigo, y poder llegar a ser llamado su amigo, una persona como yo, sujeto a todas las luchas, a todas las debilidades y con todos los fracasos que pude haber tenido y que sigo teniendo aún en este tiempo. Es verdaderamente una bendición el considerarme amigo de Dios, porque esta es una idea del Señor. El que Jesús me llame amigo es porque Él, finalmente entendimos, hermanos, que anhela tener con cada uno de nosotros una incomparable intimidad. Una intimidad tal que dé por resultado
que dice por ahí los versículos finales de este pasaje del Juan capítulo 15, los versículos 16 y 17 fue con lo que finalicé el domingo pasado, y nos insta a que después de que nosotros precisamente tengamos esa intimidad con el Señor, dice, vayamos y llevemos fruto. Vayamos y llevemos fruto. Y aún nos dice más adelante que para que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, dice, Él nos lo dé. Y analizamos, mis hermanos, al final que lo que cualquier hijo de Dios que sepa contextualizar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, alguien que se le ha dado la oportunidad de ser llamado amigo de Dios, no pediría otra cosa sino conocerle íntimamente. Yo creo que cualquiera de nosotros, al vernos que un siervo no se puede reunir con su amo para oírle íntimamente, ahora que observamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado amigos, es que Él anhela verdaderamente una comunión con nosotros. Y vimos algunas otras situaciones que yo espero que hayan quedado grabadas ahí en su mente y hayan bajado a su corazón. Entonces esta invitación es una invitación verdaderamente inexplicable, inefable, maravillosa, que un ser humano pueda tener. Gracias a Dios porque hoy, aún que somos hijos, siervos, pero también amigos de Dios. Hoy quiero, hermanos, entonces entrar a una continuación de alguna manera con el propósito de que su vida sea bendecida por el Señor. Y quiero llevarlo, por favor, ahí en el Evangelio mismo de Juan, donde estuvimos en el capítulo 15. Pero ahora, hermano, quiero que vayamos al primer capítulo del Evangelio de Juan. En los versículos 29 en adelante, voy a estar leyendo del 29 al 42, voy a estar leyendo algunos versículos, pero es muy importante, mis hermanos, que yo lea este pasaje para poder contextualizar y entender con la ayuda del Señor el mensaje y la enseñanza que Dios nos dará en esta mañana con la ayuda del Señor. Dice Juan capítulo 1, versículos 29 en adelante. Sígame por favor con su vista. Dice, el día siguiente, o el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Quiero solamente aclarar que este Juan al que se refiere aquí la escritura es Juan el Bautista. Dice que Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Voy a repetir este versículo, aunque parece simple, pero trae también mensaje. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente. Versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este pasaje, mis hermanos, nos habla del testimonio que Juan el Bautista dio de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista ve a Jesús y comienza a dar testimonio de él. Dice por ahí el versículo 29. Quiero por favor invitarle a que, conforme voy a estar compartiendo la palabra, esté muy atento ahí en su Biblia. Por favor, dice en el versículo 29 que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, mis hermanos, parece que en ese día, porque dice en el versículo 29, el siguiente día, entonces refiriéndose a ese día, parece ser que en ese día nada especial parece ocurrir. Pero dice más adelante que al día siguiente Juan ve otra vez a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 36 dice la palabra que en el versículo 35 primero dice: y el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y volvió a repetir, volvió a decir las mismas palabras que había dicho un día antes. Nuevamente dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo mismo que dijo en el versículo 29, o que vimos en el versículo 29, repitió Juan el Bautista estas palabras. Y esta vez, al parecer, por lo menos lo oyen 2 de sus propios discípulos. Y estos 2 discípulos, dice el versículo 37, que siguen a Jesús. Seguramente Juan se les queda mirando sin hacer obviamente nada para retenerles. Juan sabe perfectamente que, como él mismo dijo, él dijo que tenía que perder para que Jesús ganara, o como él mismo lo dijo en sus propias palabras, que él tenía que menguar para que Cristo creciera. Juan capítulo 3, versículo 30. Entonces, su misión de Juan el Bautista era de un precursor que debía de predicar a Cristo. Procuraba que todos lo vieran, que todos lo siguieran, y entre tanto Jesús se da cuenta, mis hermanos, en ese día que le vienen siguiendo. Y entonces parece que él voltea y les pregunta a esos 2 discípulos. En el versículo 38, en la primera parte, les dice: ¿qué buscáis? Le hace esta pregunta, ¿qué buscáis? Y esta pregunta es una pregunta verdaderamente interesante. Y a la vez es una pregunta muy directa, porque le está diciendo: ¿por qué me sigues? ¿Qué buscáis? Al menos en 2 ocasiones, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo confrontó a las gentes con sus verdaderas intenciones, las verdaderas motivaciones que ellos tenían para seguirle. Y en ambas ocasiones Él fue de una manera muy directa con ellos. Es más, podríamos interpretar que aún fue un tanto severo con sus palabras cuando Él cuestionó a aquellas personas que le seguían. Pareciera que no le interesara entonces que le siguieran. Mire, vamos a ver que en la primera ocasión el Señor Jesucristo les plantea cuán altas son las demandas para ser su discípulo. En capítulo 14 del Evangelio de Lucas, mis hermanos, por favor. Capítulo 14 de Lucas, acompáñenme por favor rápidamente. Capítulo 14 de Lucas, versículos 25, 26 y luego nos vamos al 33. Mire lo que dice la palabra. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y mire lo que dice el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto significa ni más ni menos
que en el término de aborrecer es darle prioridad a, darle preferencia a. Y esto nos habla, hermanos, de para seguir a Cristo es necesario renunciar a todo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él está diciendo, cualquiera que le da prioridad a cualquiera de esto que acabo de mencionar, no es digno, dice. No puede ser mi discípulo. Y esta, hermanos, no era una palabra, aún en nuestros días, no es una palabra muy popular o muy agradable. Porque, ¿sabe? Seguramente nuestro Señor Jesucristo no procuraba ni pretendía granjearse el favor de nadie, granjearse el favor de la gente. Ahora, vamos a ver que hay una segunda ocasión donde el Señor igual les presenta o les hace ver su egoísmo, el egoísmo de su corazón con el que lo seguían. Luego de haber multiplicado el Señor los panes y los peces, usted conoce ese evento, dice la palabra que ellos deseaban hacerle rey, pero como se les escabulle de alguna manera, entonces le buscan y le siguen incluso hasta más allá del mar. Y en Juan capítulo 6, por favor, vamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 y 26. Mire usted lo que habla nuestro Señor Jesucristo. Dice, y hallándole al otro lado del mar, vea usted hasta dónde fueron a buscar al Señor aquellas multitudes que habían sido beneficiadas con la multiplicación de los peces y el pan. Fueron a buscarle, dice, hasta el otro lado del mar. Dice, al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, vea usted lo que le responde el Señor Jesucristo. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos le preguntan, ¿cuándo llegaste o cómo hiciste para llegar acá? Pero el Señor conocía perfectamente lo que ellos buscaban y ellos le dicen, ciertamente ustedes me están buscando ni siquiera por las señales que hice. Ustedes me están buscando porque fueron satisfechos en sus estómagos, porque se saciaron. Y estas motivaciones, hermanos, estos motivos, así como las preguntas de la gente y las respuestas que da el Señor, hermanos, son muy recurrentes y aún son muy actuales. Porque estas situaciones se siguen dando hoy en día. Esto no es nada extraño para nuestra generación y para el tiempo que estamos viviendo. Muchos, hermanos, incluso lo voy a hablar de una manera global y en plural. Muchos nos hemos acercado al Señor solamente para ser saciados. Muchas veces nos acercamos a Dios, muchas veces nos acercamos porque hemos tenido solamente una necesidad para ser defendidos, para ser saciados, para ser sanados, para que Dios traiga una respuesta, una solución a cierta adversidad o a cierta circunstancia adversa que estamos viviendo. Solo para eso le hemos buscado. Pero el Señor, hermanos, el Señor es todopoderoso y es omnisciente y Él conoce los corazones, Él conoce la mente. Jesús no puede ser engañado y Él sabe perfectamente lo que hay en el hombre, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y nos confronta directamente, hermanos, con su propia palabra, porque Él no necesita que nadie le dé testimonio. Dice la palabra de Dios en Juan 2:25, que Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Es decir, que nadie fuera a decir, mira, es que lo que Él está pensando es esto o es aquello. Dice, pues Él sabía y sabe lo que hay en el hombre. Ahora, la pregunta que estos dos personajes, estos dos discípulos le hacen, es una pregunta verdaderamente que llama la atención. Su pregunta, versículo 38, en la segunda parte, es, ¿dónde moras? Los discípulos de Juan, mis hermanos, tuvieron una motivación distinta. Gloria al Señor. Porque esta pregunta verdaderamente sale de contexto de lo que otras personas, o por lo cual habían seguido al Señor otras personas. Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y el Señor inmediatamente les contesta en el versículo 39, le dice, venid y ved. Mire que Él
el Señor no rechazó a estos intrusos, no rechazó a estos osados que fueron tras de él y le preguntaron, ¿dónde moras? No es una pregunta muy discreta, es más bien una pregunta indiscreta. Pero nuestro Señor Jesucristo los invita a la casa donde Él se alojaba. Él no les rechaza, porque Él solía decir, el que a mí viene o al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en uno de sus discursos, el Señor también en algunas ocasiones dijo que Él es el que nos había elegido a nosotros. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y pareciera que esto, hermanos, se cumplió aún en los discípulos. Al parecer ellos iban detrás de Él, pero seguramente Él fue el que de alguna manera les dio el testimonio de quién era Él o que alguien era Él. Y eso es, hermanos amados, lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesucristo mismo, hermanos, hace que nos llame el Señor. Por eso es la importancia de compartir la palabra de Dios. Porque hay un llamamiento de parte de Dios a nuestras vidas a través de su palabra. La palabra de Dios inquieta corazones. La palabra de Dios nos atrae hacia Cristo mismo. De modo que podemos seguirle porque Él nos llamó, porque Él llamó nuestra atención. ¿Quién podría seguirle, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo si Él no nos llamara con su preciosa palabra, con su amor, con su testimonio, con esa herencia que ha dado a este mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, mis hermanos, este es uno de los propósitos de la palabra. La palabra, cuando usted y yo la compartimos, produce en cada uno de nosotros persuasión. La palabra de Dios dice en Hebreos que es viva y eficaz, que es más cortante de toda espada de dos filos. Entonces, cuando esa palabra penetra en nuestro corazón, nosotros, el efecto es que seguimos a Cristo. Y ellos fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron, dice la palabra de Dios, en aquel día, ellos se quedaron con Él. En el acto de seguirle, ellos manifestaron un interés por la persona de Jesucristo. Y a diferencia de aquellas multitudes que habían sido reprendidas por el Señor, ellos no querían obtener algo de Jesús. Ellos querían conocerle. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude a más que seamos atraídos por sus milagros, que seamos atraídos solo por Jesús. No querer necesariamente los milagros de Jesús, sino a Jesús solo. Ahora, ¿qué fue lo que vieron estos hombres en Jesús? Seguramente en su casa, al haberlos invitado a su hogar, yo creo que nada había ahí que pudiera llamarles la atención. ¿De qué forma tan elegante podría estar esa casa? Al menos nada de lo que a los hombres nos llama la atención, seguramente fue lo que llamó la atención de estos dos discípulos. Sin embargo, ellos debieron de haber visto algo en Jesús. Algo, porque dice que a la mañana siguiente, uno de ellos dos, porque recuerde que eran dos discípulos, y este hombre, dice el versículo 41, dice la palabra de Dios, versículo 41, dice que este hombre fue y encontró a un hermano de él que se llamaba Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Toda una noche, la noche anterior, este discípulo Andrés y el otro discípulo estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Dice que a la mañana siguiente fue corriendo, fue a encontrarse con su hermano, y este hombre, Pedro, debió de haberse alegrado muchísimo al oír esa expresión: hemos hallado al Mesías. Porque decirle eso, mis hermanos, a un judío, por ignorante que fuera esta persona, era darle la noticia más espectacular que jamás pudieran haber escuchado. Era un gozo verdaderamente, era algo espectacular, era una noticia, mis hermanos, que el pueblo judío había estado esperando por siglos. Fue todo un descubrimiento, fue todo un hallazgo el de Andrés y el otro discípulo.
¿Qué había visto entonces Andrés y el otro discípulo aquella noche? ¿Qué cosas fueron las que oyeron de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que vieron ellos en la mirada del Señor? ¿Cuál era la forma de hablar? ¿Cuál era el acento que ellos percibieron de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Seguramente hubo algo cuando ellos estaban escuchando esas palabras que quemaron allá en lo profundo de su alma. Seguramente fue algo maravilloso, fue algo tan grande que fue lo que oyeron y vieron. Podemos imaginarnos para que pudieran salir hablando de esta manera. Hemos hallado al Mesías. Andrés no esperó ni siquiera a que su hermano se repusiera de su sorpresa, sino que enseguida dice que fue con él y lo trajo a Jesús. Y seguramente Pedro, al llegar y verlo, se miró y se remiraron y se miraron uno al otro. Seguramente Pedro estuvo escuchándolo atentamente, seguramente estuvo escuchando cada palabra, esa actitud a veces de una ciertamente mal pensada de aquella gente de pueblo que a lo mejor desconfiaba si era o no era verdaderamente el Mesías. Pero sabe una cosa, mi hermano, sabe algo que sucedió con Pedro, al igual que lo que sucedió con Andrés y con el otro discípulo. Pedro, al igual que esos discípulos, se quedaron con Jesús. ¿Y sabe hasta cuándo se quedaron con Jesús? Para siempre. Para siempre. Porque el Señor Jesús, dice la palabra, que vino a salvar a todos los hombres, pero también vino para ser discípulos. Y un discípulo persiste con su maestro. Él no se complace tanto en los que le buscan solamente para ser sanados, aunque igualmente los atiende, y hemos visto tantas cosas por su misericordia, por su gracia y por su compasión. Pero estoy convencido, mis hermanos amados, que Él se complace más en aquellos que vienen y le preguntan: ¿dónde moras? ¿Sabe por qué? Porque Jesús, eso es lo que deseaba en aquel tiempo. Y sabe, quiero decirle, eso es lo que hoy también desea el Señor. Él quiere que nosotros vengamos a ver dónde Él mora. Y Él desea que nos quedemos con Él, al igual que sus discípulos, que nos quedemos con Él para siempre. Luego, Él también desea que cuando hagamos nosotros discípulos, hermanos, cuando vayamos y demos mucho fruto, también los confrontemos. ¿Por qué no, hermanos? Con la misma pregunta que Él les hizo a aquellos discípulos de Juan. Y poder decirles: ¿qué buscáis? Porque las multitudes de hoy, mis hermanos, siguen a Jesús, desafortunadamente, por las mismas motivaciones que las de aquel tiempo, que las del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez cambien un poquito hoy los matices, pero en el fondo las motivaciones siguen siendo las mismas. Pero gloria al Señor, mis hermanos amados. También los discípulos de Jesús, los verdaderos discípulos, le siguen por la misma motivación de aquellos dos discípulos, al margen de las multitudes. Porque voy a incluirme en ellos, hermano. Voy a incluirme en esos remanentes que conformamos un grupo íntimo, gloria al Señor. Un remanente que se interesa, mis hermanos, y esto es lo que yo quiero dejar ahí en su corazón, que nos interesemos por conocerle a Él, por contemplarle a Él, por seguirle a Él de cerca. No podemos, hermanos, contentarnos solamente con formar parte de la cristiandad, pero una cristiandad que es tan interesada y tan caprichosa, mis hermanos. Que Dios nos ayude a despojarnos de esas actitudes y de esas formas de ser. Las multitudes muchas veces lo nombran a Jesús. Las multitudes nombran a Jesucristo porque Él forma simplemente parte a veces de tradiciones solamente. Pero esa cristiandad, hermanos, esa aparente cristiandad que es caprichosa, que es egoísta, celebra a Jesucristo, hermanos, como también celebra o podría celebrar a cualquiera que le pudiera reemplazar a Jesús. Así como los hindúes celebran a Buda y así como los musulmanes a Mahoma.
Por eso, mis hermanos amados, hemos de saber apartarnos de esa marea, de esas multitudes, para venir, ¿sabe a dónde, mi hermano? A donde Él mora. Y para quedarnos con Él. Y para quedarnos con Él no solamente una noche, sino quedarnos con Él para siempre. Algunos hermanos hemos venido muy parecido a estos dos discípulos. Siquiera sin saber, hermanos, todavía quién era Jesús. Muchos empezamos a seguir a Jesús, obviamente sin conocerle, sin saber verdaderamente quién era Jesús. Posiblemente le empezamos a seguir y le hemos hablado, y a veces le hablábamos antes hasta con cierta impertinencia, y a veces con ciertos retos. Si tú verdaderamente eres Dios, si existes, Señor, yo te pido que hagas esto, y si tú lo haces, entonces yo me voy a... Y poníamos ciertas condiciones, mis hermanos. Y aún, hermanos, en aquel tiempo que no le conocíamos verdaderamente y que no habíamos entregado nuestras vidas al Señor, Él no nos rechazó. Muchos de nosotros fuimos beneficiados de su misericordia. Antes bien, hermanos, ahora entonces nos ha atraído y hemos descubierto su corazón. Gloria a Dios. De modo que, hermano mío, hermana mía, al conocer a Cristo, es imposible no amarle. Si hay alguien que por primera vez en este momento está escuchando de esta palabra, escuche por favor esto que le voy a decir. Tal vez Él le conceda a usted también, si usted nunca ha tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, Él le conceda ese privilegio de seguirle. Yo estoy seguro de ello. Es posible que Él le esté haciendo hoy, en esta mañana, le esté haciendo oír su voz. Y si es así, hermano, considérese una persona bienaventurada y sígale sin pensarlo más. No sea que su voz pase de usted y deje de oírla. Mire que el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7, dice de una forma muy contundente, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Seguir a Jesucristo, mis hermanos, no depende de que uno se ofrezca, depende de que Él nos llame. Y hoy esta palabra, en el nombre de Jesús, es su palabra que hoy le está llamando. Hoy el Señor está hablando para gloria de su nombre. Gloria al Señor. Este llamado es inconfundible. Esta palabra es inconfundible. Puede ser, hermanos, aún que usted pueda estarla escuchando de una manera que a veces casi pareciera audible, y puede ser muchas veces una voz que simplemente es una voz sin palabras. Solamente es una inquietud, un deseo ahí a su corazón, a su vida. Pero sea como sea, mi hermano, si lo siente usted, sabrá que es Él entonces. Es Cristo Jesús. Y Él desea que nosotros le sigamos hasta donde, dice ahí la palabra, hasta donde Él mora, porque es un honor que Él nos está concediendo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y Él en su gracia nos está invitando a su morada. Hoy nos dice: venid, venid y ved. Y sabe, ser un discípulo, mis hermanos, es más que ser uno que le sigue. En cierta oportunidad, mi hermano Pedro le dijo al Señor, y con toda verdad le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Oiga, esta parece una palabra verdaderamente arrojada. Lucas capítulo 18, versículo 28. Pedro le dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora vea lo que responde el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30. Él dice: de cierto te digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, hijos, etcétera, por el reino de Dios,
que no haya de recibir mucho más en este tiempo, dice, y en el siglo venidero. Pedro, mis hermanos, muchas veces podemos verlo como alguien inconstante. Posiblemente esta expresión, hermanos, nos suene bastante arrogante, bastante ambiciosa. Es más, Pedro, recuerda, hermanos, era un hombre totalmente imperfecto, incluso negó al Señor, pero ciertamente, hermanos, ciertamente lo dejó todo por Jesús. Eso hizo Pedro. Así que, hermanos, antes de juzgar a Pedro por todo lo reprobable que hizo, hermanos, preguntémonos cuánto hemos dejado nosotros por el Señor. En una ocasión, dice la Escritura en el capítulo 6 de Juan, versículo 66 en adelante, dice que muchos se volvían atrás. Y el Señor les dijo, ¿ustedes también quieren volverse atrás? Y le respondió Pedro, le dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos conocido y conocemos y hemos creído y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero terminar con esto, mis hermanos amados. Dice el versículo 37. Por favor, sígame con su vista. Dice que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y vea lo que dice el versículo 40, por favor. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Hermanos, de los dos discípulos de Juan que aquel día siguieron a Jesús, conocemos el nombre solamente de uno de ellos, Andrés. ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro discípulo, hermanos, que al menos aquí en este pasaje no lo menciona? Bueno, pues ciertamente no lo sabemos. No tenemos la plena certeza, la seguridad de quién era. No lo sabemos. Podríamos intuir, podríamos imaginarnos que era Juan, el discípulo amado. Pero vamos de una forma más objetiva a imaginarnos o a pensar que no lo sabemos. ¿Sabe? Hay allí un discípulo sin nombre. Hay allí un vacío que tal vez esté esperando por usted. Tal vez haya quedado ese pasaje de esa forma para que una vez y que nosotros sigamos al Señor, veamos dónde vive y tengamos esa intimidad con Él, podamos poner nuestro nombre ahí y decirle, Señor, quiero estar contigo para siempre. Te quiero a ti. No necesariamente los milagros. No necesariamente que cumplas con todas mis necesidades, que cubras todas mis necesidades. Te quiero a ti. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto que les he compartido, mis hermanos, insisto, se llama intimidad. Esa incomparable intimidad que nuestro Señor Jesucristo anhela con cada uno de nosotros. Una intimidad, hermanos, que dé por resultado el que vayamos y demos fruto. Mucho fruto. Para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Hermano, si hay algo ahí en su corazón, por lo que usted anhela y lo que usted quiere pedir al Padre, oremos en esta hora. Pidamos al Padre. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por el don inefable, Señor, que nos has dado en Cristo Jesús. Dios, qué honra, qué bendición, Señor. Cuán maravillosa, Señor, es esta oportunidad que nos das de ser llamados tus amigos y aún de invitarnos para ir y ver dónde es que tú vives. Señor, gracias porque muestras tu corazón, Señor, a nuestras vidas. Un corazón de amor, un corazón, Señor, lleno de misericordia. Padre, en esta mañana
queremos orar nuevamente, Dios. Y de acuerdo a esa palabra que nos da el Señor mismo, que pidamos al Señor, a Dios, alguna cosa y que nos será dada. Señor, hoy lo que pedimos, Padre, es conocerte más, Padre Santo. Conocerte más, Señor. Y hoy, Padre, queremos decirte, Señor, que te queremos a ti, Señor. Padre, que todas las demás cosas, Señor, como dice tu palabra, sean tan solo una añadidura. Pero que podamos buscar primeramente el reino de Dios, tu justicia, Señor. Todas las cosas, Padre, son de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Pero en ti, Padre, hay plenitud. Y contigo, Señor, estamos completos. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Cada necesidad que tú conoces, Señor, pero hoy nuestra mayor necesidad es conocerte a ti. Gracias te damos. Ahora te ruego, Padre, que tu amor, como Padre Celestial que eres nuestro, la gracia que nos has dado en Cristo Jesús y la comunión con el Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros desde ahora y por largos siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, abundantemente. Nos vemos en la próxima con la ayuda del Señor. Hasta luego.